La radiación solar es captada por diferentes tipos de colectores solares, en donde su eficiencia corresponde a la relación de la radiación incidente en la superficie entre la energía que se transfiere al fluido que circula en el colector. A continuación, se describen los principales tipos de colectores solares térmicos. El colector más simple es el de cama plana, que se utiliza para calentar agua para aplicaciones residenciales y comerciales. Este colector está formado por una placa metálica con un arreglo de tubos por los que circula el agua. A la superficie de la placa y los tubos se le aplica un recubrimiento especial para que la absortancia de la radiación solar sea alta. Esta placa con tubos se encuentra dentro de una caja con una cubierta de vidrio en la superficie superior y un aislante en la inferior para reducir las pérdidas de calor hacia el ambiente. La irradiación solar se transmite a través del vidrio hacia la placa con tubos, en donde se calienta su superficie, de tal forma que la energía térmica se transfiere al fluido que circula por el arreglo de los tubos, incrementando su temperatura. Otro colector bastante utilizado en aplicaciones residenciales es el de tubos al vacío, en donde se tiene un arreglo de tubos inclinados conectados a un tanque de almacenamiento. Los tubos tienen la característica que se encuentran al vacío, en donde en el proceso de fabricación se ha removido el aire entre la superficie del vidrio y el tubo por donde circula el fluido. De esta manera, se disminuye en una mayor cantidad las pérdidas de calor hacia el ambiente y se obtiene una mayor eficiencia que los colectores de cama plana. Existen diferentes tipos de colectores de tubo al vacío, los cuales varían de acuerdo al fluido utilizado y la forma en que se transfiere el calor al fluido. Los más económicos utilizan tubos con una pared cilíndrica de doble vidrio, separados por una pequeña distancia, la cual se encuentra al vacío, y en donde la pared interior tiene un recubrimiento metálico para incrementar la absortancia solar. Los tubos están inclinados para que al incrementarse la temperatura del agua debido a la radiación solar, el fluido tiende a ascender hacia el tanque, debido a que su densidad disminuye, y este fluido es reemplazado por agua de menor temperatura del tanque que tiene una mayor densidad, generándose, por lo tanto, un efecto de termosifón. En otro tipo de colectores de tubo al vacío, se tiene el tubo de vidrio y un ducto metálico por el que circula un fluido que al calentarse se evapora y tiende a ascender hasta la parte superior en un bulbo que sirve como intercambiador de calor, en donde transfiere su energía térmica del fluido dentro del tubo a otro fluido que circula por la parte exterior del bulbo. El fluido dentro del tubo, al enfriarse, se condensa y desciende, generándose nuevamente el efecto de termosifón. Los concentradores solares forman parte de otra tecnología de colectores solares, en donde mediante una superficie curva reflectora se concentran los rayos solares en una superficie receptora más pequeña, incrementándose el flujo de radiación en esta con respecto a los colectores de cama plana y tubos al vacío. La radiación solar que se absorbe en la superficie receptora se utiliza, dependiendo del nivel de concentración solar, para incrementar la energía térmica de un fluido o para aplicaciones que requieren mayor temperatura en donde se desea fundir ciertos materiales. Dependiendo de la geometría de la superficie receptora, los concentradores solares se pueden clasificar en parabólicos de revolución y parabólicos lineales. En los primeros, la superficie reflectora tiene la forma de un disco parabólico, en donde la radiación solar se concentra en una región focal circular pequeña. En los segundos, la curvatura de la superficie reflectora tiene una curvatura que se mantiene constante en la dirección axial y la radiación solar reflejada se refleja en un tubo receptor por el que circula un fluido. Independientemente del tipo del concentrador solar, para incrementar su eficiencia, estos concentradores están montados en una estructura con un sistema de control que permite orientar la superficie reflectora de tal forma que reciban la máxima radiación incidente durante el transcurso del día. Dentro de los concentradores solares existe otra categoría conocida como torre concentradora solar, la cual tiene en su parte superior un receptor que recibe la radiación solar,
de una gran cantidad de superficies reflectoras localizadas en la superficie a nivel de la base de la torre. Estas superficies reflectoras, o heliostatos, están programadas de tal forma que su orientación cambia durante el día para aprovechar al máximo la radiación solar. La radiación solar captada en el receptor de la torre es utilizada para incrementar la energía térmica de sales líquidas, las cuales se emplean para generar electricidad en una planta termoeléctrica. Otra categoría de los concentradores solares son los concentradores solares híbridos. En este tipo de concentrador, en el receptor se aplican paneles fotovoltaicos de tal forma que se capta la radiación solar y se convierte en energía eléctrica, además que el fluido que se calienta produce energía térmica. Otra ventaja de estos concentradores híbridos es que al circular el fluido se disminuye la temperatura de los paneles fotovoltaicos, por lo tanto, incrementándose su eficiencia. Los estanques solares salinos es una tecnología renovable que permite captar la radiación solar en la superficie de un estanque con un gradiente de salinidad y almacenarla en forma de energía térmica en su zona inferior. Cuando se implementa un gradiente de salinidad en el estanque, la concentración de sal en el agua incrementa con la profundidad, ocasionando que el agua que se calienta no pueda ascender debido a que es más pesada que el agua que se encuentra encima. De esta forma, se elimina el mezclado vertical del fluido y se reducen las pérdidas del calor hacia el ambiente. Esta energía térmica se extrae del estanque para diferentes aplicaciones residenciales y comerciales. Existe una gran variedad de tecnologías que transforman la radiación solar en energía térmica y que utilizan diferentes principios de funcionamiento. La selección de la tecnología más apropiada para una aplicación residencial, comercial o industrial dependerá de la cantidad de energía térmica y la temperatura del fluido requerida.